Salmos 49:6, yo quiero que me acompañen a leer Salmos 49:6, a ver qué dice allí. Salmos 49:6. Allí dice así: los que confían en sus bienes y de la muchedumbre de sus riquezas se jactan, ninguno de ellos podrá en manera alguna redimir al hermano, ni dar a Dios su rescate, porque la redención de su vida es de mucho precio y no se logrará jamás. Si Cristo no se entrega para ofrendar su vida, el ser humano estaba perdido. Es bueno que cada vez que respiramos, alabemos el nombre de Jesús y demos gracias por el sacrificio de Cristo en la cruz. Porque Él se ofreció, es que estamos aquí y podemos movernos. Hebreos 10:3 dice así. Hebreos 10:3 dice de la siguiente manera. Dice, pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados. ¿Qué pasaba con los sacrificios de animales? ¿Limpiaban los pecados? Si no, al revés. Mientras Jehová quiere olvidar el pecado, el sacrificio lo que hacía era hacer memoria. Note qué desastre. Repetir que el pecado existió. Dios no quería que eso ocurriera. Los sacrificios. Miren lo que dice aquí el versículo 4. Porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Así que cuando matan animales, lo que están es trayendo a colación el pecado. 5. Por lo cual, entrando en el mundo, dice... ¿Quién fue que entró en el mundo? Jesús fue introducido por el Padre aquí en el mundo. Entrando en el mundo, dice, sacrificio, ofrenda no quisiste. ¿Qué dice Jesús que el Padre dice de los sacrificios? Jesús dice que el Padre dice, no los quiero, los sacrificios. 6. Holocausto y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, heme aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como está escrito de mí en el rollo. Así que hay alguna cosa que Jesús dice. Lo primero que Cristo dice, el Padre no toleró los sacrificios, solo recordaban los pecados. Segundo, me introdujo en el mundo. Tercero, y yo dije, así que si no te gustaron los sacrificios y las ofrendas, no te agradaron, heme aquí, para que se haga tu voluntad como está escrito de mí en el rollo. En otras palabras, cuando Cristo vino a la tierra y estudió la Biblia, María su madre lo instruyó, entonces él fue informado de su misión en la tierra. Cuando creció y aprendió a leer, leyó la Biblia, la repasó y encontró que hablaban de él. El Padre le reveló por la fe que él era el personaje de ese libro y él tenía la opción de decir, no, esto está muy difícil, o aceptarlo, y dice aquí que lo aceptó. Así que entonces se dispuso a apurar la copa de la ruina de su vida, la ofrenda. Él sabía qué era, porque él vio los símbolos. ¿Cuánto tiempo duraron los símbolos? 4,000 años. ¿Qué se le hacía al símbolo? El pecador pecaba, válgame la redundancia, iba a la finca y traía un cordero o una vaca, ponía las manos en la cabeza del animal, con un cuchillo filoso lo degollaba, la sangre se regaba en el suelo, en una pila de piedras ponía leña seca y ponía el animal y lo quemaba, y Dios observaba y percibía el humo. ¿Qué pasaba en eso allí? Había justicia y amor juntos, como si fuera un sándwich. ¿A dónde había justicia? O ira de Dios, en el animal degollado. ¿Y la misericordia? En que Dios proveyó el animal para que no fuera degollado usted. Así que el individuo veía amor y también justicia. Eso es Cristo. Cristo vino en amor para que usted y yo seamos salvos. Y en ira de Dios, que caería sobre él y él la recibiría. Nuestra ira.
¿En qué parte del rollo está escrito? Jesús dijo que él iba a hacer de él como estaba escrito en el rollo. Lo primero que encontramos es que el hombre pecó en Génesis 3:6. Dice allí: y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, agradable a los ojos, árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, tomó del fruto y comió, lo dio también a su marido y cual comió, así como ella. Romanos 3:23 nos dice lo siguiente. Romanos 3:23. Dice así. Dice Romanos 3:23. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Botados, cortados. ¿Qué le pasa al ramo cuando lo cortan con una sierra? Se muere, se seca. Cortados. Romanos 6:23. Vamos a ver qué dice. La paga del pecado es muerte. Y la dádiva de Dios. ¿De qué estoy hablando? De Cristo. Es vida eterna, dice allí, en Cristo Jesús, Señor nuestro. Todo dice que estaba escrito en el rollo. Por lo tanto, vamos a ver el primer estudio que Jesús hizo del rollo, porque él iba a cumplir lo que el rollo decía. Así que nosotros encontramos entonces, que dice allí en el libro del Génesis, Génesis 3:21, lo siguiente. Dice que desde que Adán y Eva pecaron, se le quitó la ropa que tenían, estaban asustados y con miedo por la presencia de Jehová, buscaron hojas y se cubrieron, y eso se seca de una vez. Y entonces dice el versículo 21, y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnica de pieles, y lo vistió. ¿Qué fue? ¿Quién pagó los platos rotos allí? Un cordero tuvo que proveer la piel para cubrirlos. Jesús, cuando creció y leyó eso, supo lo que estaba pasando. Dice, ese cordero me representa a mí. Para cubrir la desnudez humana, me van, ¿a qué cosa? A degollar. ¿Qué más leyó Jesús? Génesis 4:3. Dice allí que Abel ofreció sacrificio. En otra palabra, por 2500 años se ofrecieron sacrificios de animales. Cada padre de familia o jefe de comunidad en su lugar, en su casa, en su sección, en su barrio. Y así los jefes de casa pasaron a ser sacerdotes de su familia. 2500 años. Génesis 4:3. Aconteció andando el tiempo que... 4. Dice, y Abel trajo también de los primogénitos de las ovejas, de lo mejor de ella, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Animales matados. Mis amigos y hermanos. Génesis 8:20, Jesús repasó la Biblia a ver qué pasó. Y encontró en Génesis 8:20 que cuando Noé salió del arca, mató animales. Dice allí, edificó Noé un altar a Jehová y tomó de los animales, de todo animal limpio y de toda ave limpia, y ofreció holocausto a Jehová en el altar. Y Jehová percibió, dice, olor grato, porque subió el humo. Génesis 12:7, Abraham ofreció sacrificio. Pero después de 2500 años, entonces, por 1500 años, el sacerdocio seguiría ofreciendo animales, pero ya no cada padre de familia en su territorio ni en su barrio, pero ahora iba a ser mundial, centralizado el sacerdocio a través de Aarón y sus hijos, por 1500 años. Así que 2500 años de sacerdocio de cada padre de familia y 1500 de sacerdocio de Aarón y su descendente. Ya no se pudo hacer más sacrificio en cada barrio. Ya desde ese tiempo había que hacerlo solo en el templo nacional. Antes se hacía en cada territorio, en cada sección, en cada barrio, en cada comunidad. Después Jehová monopolizó el sacerdocio en Aarón y completó 4000 años de sacrificio de animales. El último animal que se ofreció en el plan de Dios, de los sacrificios que Jehová había estipulado, se encuentra en Mateo 27:50. Vamos a ver qué dice allí. Evangelio de San Mateo 27:50. Jesús estaba colgado en la cruz una tarde. Y había que matar un animal de la tarde para que pasara la noche fresco ese sacrificio. Y por la mañana otro para que pasara el día claro, fresco, y había que matar 2 animales, uno para el día y otro para la noche, y eso se llamaba el continuo. Aquí estaba el sacerdote matando el de la tarde, para la noche. Y dice el versículo 50, mas Jesús, habiendo otra vez clamado, a gran voz entregó el Espíritu. He aquí el velo del templo se rasgó en 2 de arriba abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. El pueblo no podía mirar a donde los sacerdotes estaban en el lugar santo ofreciendo el sacrificio.
Pero los sacerdotes no podían mirar al lugar santísimo donde estaba también el arca, porque era sagrado, ahí podía un solo hombre entrar, el sumo sacerdote nada más, no los sacerdotes, que eran como 300 o 400, y solo una vez en el año, el día de la expiación, pero ese día se rajó. Así que entonces ahora el pueblo que a través del lugar santo miró y miraron allá y ya no pasó nada, y los sacerdotes quedaron atónitos cuando vieron que se rasgó el templo, indica que terminaron los sacrificios allí, porque Cristo a esa hora estaba expirando. Dijo ya, en tus manos encomiendo mi espíritu, hizo la voluntad de Dios. Jesús caminaría haciendo la voluntad del Padre para hacer ese sacrificio, allí mis amigos y hermanos, en su vida. Todo estaba estipulado de lo que Jesús debía hacer. Filipenses 2:6 nos dice así. Libro de Filipenses, capítulo 2, versículo 6, nos dice la siguiente información sobre Jesús. Filipenses, capítulo 2, versículo 6. Dice así: el cual, siendo en forma de Dios, no escatimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Indica que Jesús, siendo igual a Dios, cuando llegó el momento de humillarse, tenía la opción de decir, yo no voy a perder mi jerarquía. Pero dice, pero no se aferró a ella. Y entonces la depuso para hacerse hombre. Y dice el 7, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y bajó entonces 2 peldaños y se hizo hombre. Dice el 8, y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente a la muerte. Y después bajó otro peldaño para bajar a muerte de cruz. ¿Por qué? Porque en la tierra hay hombres que vinieron y no murieron. Así que si Jesús se hizo hombre, todavía no tenía que morir y ya se humilló. Por ejemplo, Enoc no murió. Elías no murió. Él tenía que bajar entonces de allí otro paso para morir. Pero ¿qué pasa? Que muchos hombres murieron en el tiempo de Jesús y hoy mueren envueltos en pompa, en poder, y paran la calle de Manhattan, cambian el tránsito para llevar a la tumba a ciertos individuos, a ciertos personajes. Así que Cristo tenía ahora que discutir si moría en la pompa o moría muerte de desahuciados. Y entonces bajó otro peldaño a morir muerte de cruz. ¿Qué tiene la muerte de cruz? En Israel había 3 muertes. 3 muertes que eran ajusticiando a alguien. ¿Ve? Una de ellas coger a alguien y que muriera en prisión. Eso ya era un castigo. El otro era apedrearlo. Y el otro era entregarlo a que fuera muerte de cruz. Esas 3 muertes tenían 3 valores diferentes. Los judíos decían, si nosotros cogemos un hijo de nuestra nación y lo metemos en una prisión y muere una muerte digna. Porque murió bajo el control de sus hermanos y del pueblo santo. Si lo apedreamos, también. Porque murió muerto por los santos, decían ellos, porque el pueblo judío es santo. Así que murió una muerte todavía que es de disciplina del pueblo. Así que Cristo tenía que ver cuál de ellas moría. Y entonces había la tercera muerte, que era la de cruz. La de cruz era una muerte de ignominia porque no era judío. Cuando el pueblo judío decía que un individuo era ya tan malo que ya ellos ni querían contaminarse matándolo, porque ya era tan malo que ya ajusticiarlo lo contaminaba. Creían que el pecado que hizo sobrepasó su jurisdicción. Decían, tirémoslo fuera, que lo maten los impíos. Es una muerte de desahucio. Y Cristo entonces tenía que optar por esa. ¿Para qué? Porque si moría entre los judíos, entonces solo salvaba a los judíos. Así que entonces lo tiraron del pueblo, lo cortaron de la congregación, que muriera la muerte de los perdidos, de los impíos, de la gente mala de afuera, que era la muerte romana de la cruz. Y él dijo, voy por esta. Y así entonces salvó al judío y también al gentil, al romano. Cristo murió la muerte de los perdidos. Así que optó por la muerte de cruz, la peor, porque esa es la muerte de los desahuciados, de los parias. Se dice que en cierta oportunidad George Washington encontró un espía cuando él peleaba la guerra de independencia. Y dice, está sentenciado a muerte, esa es la ley. Pero hay varias clases de muerte. Así que él suplicó delante del tribunal, por favor, fusílenme, que es una muerte más digna. Un tiro y ya. Y George Washington, un hombre de buen corazón, usted dirá, ¿qué buen corazón? Sí, quería matarlo de tiro. Pero la presión de los generales dice, no, jamás. No puede un traidor morir de muerte digna.
y entonces tuvo que ahorcarlo. ¿Ven los grados de muerte? Cristo entonces dice, no muero sino la muerte de los peores, porque así alcanzo también a aquellos. Porque no quería en su muerte que se le escapara a nadie. Murió también por el paria. Ah, mis amigos y hermanos, la muerte de cruz. Cristo estudió la Biblia para saber el camino que él había de transitar. Él leyó la Biblia, fue la Biblia que le dio el programa. Por eso el que estudia la Biblia, Dios le dará su programa. Por ejemplo, Jesús leyó a Isaías 54, a donde dice así: Jehová el Señor me dio lengua de sabio, para saber hablar en sazón palabra al cansado. Despertará mañana tras mañana, despertará mi oído para que oiga como los sabios. Así que Cristo nunca pidió bendiciones por 2 días, sino por uno nomás. Porque pedir bendición por un mes, como algunos que cada mes oran, es pasar mucho tiempo sin Jehová, viviendo de la bendición de un mes. Jehová no quiere eso, sino que todos los días vayamos, porque la lejanía no es saludable. ¿Ven por qué no es bueno orar muchísimo por un mes y luego volver al mes? Pero orar cada mañana, porque Cristo oró, dice, cada mañana. Y ahora, ¿por qué oraba Cristo? Por 2 razones. En primer lugar, recibiendo poder. Usted dirá, pero él era divino. Cristo solo sobrevivía aquí si pedía poder como hombre, nada más, o fracasaba. Si eso era él y usted y yo, ¿qué no será? Y también oraba para que Jehová le diera el mapa del día. Y cada movimiento estaba en un mapa. Y cada palabra. Buen ejemplo ese. Habrá días que hablamos palabras que no estaban en el mapa divino. Habrá actividades que hicimos que no estén en el mapa divino. Habrá cosas y actividades y programas que hicimos que no estaban en el mapa divino. Habremos descuidado las cosas puestas en el mapa divino. Pero Cristo no, sino que recibía el mapa con lujo de detalle y lo cumplía. Eso es lo que dice el versículo 4. Despertará mañana tras mañana y despertará mi oído. Desperté el oído aquí en Isaías 50. Significa el oído abierto a recibir la emisora del cielo. ¿Han oído ustedes radio? ¿Se dan cuenta que a veces hay mal tiempo y las emisoras no entran bien? Y le cuesta un trabajo grande usted poder sintonizar una emisora que usted quiere. Pero ellas todas están transmitiendo. Asimismo, hay una emisora del cielo. 24 horas al día transmite. Y como 100 millones de emisoras del diablo, que hace una obstrucción tremenda. Y la gente se cansa del trabajo y se impacienta cuando pasa horas por sintonizar la emisora del cielo y tira la toalla, lo abandona y dice, ya Dios no me oye, ya no pude escuchar, y ya abandona la fe. Porque hay mal tiempo de Satanás. ¿Qué hay que hacer? Tenga paciencia, tiene que quedarse hasta que la sintonice, o caminará en tinieblas. Cristo le esperaba hasta sintonizar, y cuando cogía el noticiario del cielo, entonces decía, ahora camino. No caminaba sin el programa que daba de allá, de la radio del cielo. ¿Cómo se va a caminar en la tierra sin el programa divino? ¿No es un fracaso seguro? Pero Jesús cumplió. Y dice el versículo 5, Isaías 55, dice así: Jehová el Señor me abrió el oído, y yo no fui rebelde ni me volví atrás. Un oído abierto por Jehová, ¿qué significa? Oído ungido por el Espíritu. ¿Por qué Jesús dice que no fue rebelde? Porque lo que el Padre le mandaba era difícil. Era que descendiera a la plataforma del sacrificio, escalón por escalón, bajando hasta la ruina. Mírenlo aquí en el 6, vamos a leerlo. Que diera mi cuerpo a los heridores y la mejilla a los que me mesaban la barba, y no escondiera el rostro de injuria y de salivas. Esa era la rebeldía que él no tuvo. Lo leo otra vez el versículo 6. Que diera mi cuerpo a los heridores y mi mejilla a los que me mesaban la barba, y no escondiera el rostro de injuria y de salivas. 7. Solo confiando en que Jehová el Señor me ayudará. Por eso no me acobardé. Por eso puse mis rostros como pedernal, esperando que no saldré derrotado. ¿Saben qué es pedernal? Roca durísima. Así es que el cristiano debe ponerse el rostro como pedernal, la roca natural más dura del mundo. Que no ceda, ni se vire, ni se eche para atrás cuando viene la tormenta, ni nada.
que cuando vinieron las salivas, los golpes con cañas, lo vendaban, lo hirieron, lo golpearon, lo arrastraron, y él estaba perenne, con el rostro como pedernal, roca durísima, solo confiando en que no saldré derrotado, porque espero que el Señor Jehová me ayudará. Sí, Jesús conocía el programa. Por eso Isaías 50, 14 dice así: como se asombraron de ti muchos, de tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer, y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. Porque cuando Cristo fue al monte, allí a ayunar, era porque tenía un programa. No era un fanático, era un programa divino que tenía. No era un loco, como se han levantado millones en nombre de la religión suicida. Era el programa del Padre. Tampoco era cobarde. Y cuando salió a los 40 días, la gente le tenía miedo de lo macilento y demacrado y quemado que estaba. Y dice Isaías 53, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolor, experimentado en quebranto, y como el que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. ¿Sabe lo que es una persona que viene a ofrendar su vida y la gente que va a beneficiarse no lo acepte? Eso es bien decepcionante. 4. Ciertamente él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos, ¿sabe por qué cosa? Por azotado de Dios, por herido y abatido. ¿Sabe qué significa eso? Que en Israel se decía que cuando Dios ama a un ser humano, lo demuestra dándole salud física, buena presencia física y dinero e influencia. Decían ellos. Por lo tanto, ellos decían, si tú ves una persona que nace con un brazo menos, o sufre un accidente, o es contrahecho, y sufrió polio, o tiene los brazos menos, o las piernas menos, es porque Jehová no lo quiere, porque Jehová el que ama, lo protege y lo mantiene en las cúspides. Por lo tanto, decía el judío, si tuve un individuo con llagas, rodando, homeless, hambriento, enfermo, no lo toque, porque te opone a Jehová, porque Jehová lo está castigando por malo. Y si tú lo ayudas, entonces tú estás oponiéndote a Jehová. Así que cuando ven a Cristo que cae en manos de sus matadores, todos dijeron, claro, ya sabemos lo que le pasa al Nazareno. Se buscó problemas con Dios, porque Dios a todo el que cae en desgracia con él le hace eso. ¿Y qué dice Isaías que estaba pasando? No, lo voy a leer otra vez el versículo 4. Él estaba llevando nuestros dolores, sufriendo nuestras enfermedades. Y nosotros creíamos que Dios estaba dándole un castigo por algún mal. Y nos olvidamos que era el castigo nuestro. El 5 lo aclara. Más el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él. Por sus llagas estábamos nosotros siendo curados. 6. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se fue por su camino, y Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, como oveja en manos de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. 10. Con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento, hasta que haya puesto su vida en expiación por el pecado. Entonces verá el linaje, vivirá por largo día, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. ¿Por qué quería Jehová quebrantar a Cristo? Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Así que Cristo leyó a Isaías, que escribió 700 años antes de Cristo, y cuando Cristo creció y leyó, dice, déjame buscar el mapa de Jehová, y lo sacó como una aguja en un pajar, y encontró a Isaías 53, y dice, este es el programa. Jesús leyó el Salmo 22 y encontró que en el Salmo 22 decía lo siguiente. Dice así. Dios mío, ¿por qué me ha desamparado? El único que debió decir esa frase en el mundo, el único que debió decirle Jesús. Todo aquel que dice que Jehová lo desampara, pone a Dios por mentiroso. Así es que, por favor, nunca permita que por su mente pase la idea que Jehová lo desamparó. Que Jehová lo hubiera desamparado si Jesús no es desamparado. Pero ya que Jesús fue desamparado, ya el ser humano no puede ser desamparado. El que dice que Jehová lo desampara, peca contra Dios.
Cristo vino y fue desamparado. Si el Padre protegía a Jesús, Jesús no podía morir como hombre. Por lo tanto, tenía que abandonarlo. Jesús fue botado, tirado, puesto fuera de la protección de Dios para que muriera la muerte del impío. Dice el versículo 6, más yo gusano soy y no hombre. David, que escribió este salmo, estaba inspirado y era Cristo que hablaba atrás de él. Cuando Jesús fue llevado donde Pilato, Pilato indagó y vio que Jesús no era culpable. Como le dijeron que él era de otra provincia, que él era de Galilea y el que mandaba en Galilea era Herodes, Pilato se lo devolvió a Herodes. Herodes, que había matado a Juan y creía que Jesús, con los milagros que hacía, era Juan resucitado, tenía inquietud y quería que Juan le hiciera milagro para él sacar conclusiones. Él creía que era Jesús. Jesús, que ya no dedicaba tiempo a Herodes, porque ya la gracia no estaba a su favor, porque él había caminado demasiado lejos. Jesús no articuló palabra con él. Y Herodes se sintió ofendido y se lo entregó a sus militares. Y si no es porque un militar de alta graduación interviene, Jesús no regresa vivo donde Pilato. Hasta caminaron por encima de él, pero él lo sabía. Él lo había leído en Isaías 50, vamos a verlo. Dice Isaías 51, 23, dice, y lo pondré en mano de tus angustiadores, que dijeron a tu alma, inclínate y pasemos por encima de ti. Y tú pusiste tu cuerpo como tierra y como camino para que pasaran. Y Jesús cumplía así paso por paso, punto por punto el programa, porque él dijo, yo vengo a cumplir la voluntad del Padre como está escrita de mí en el rollo. Así que él estudió el rollo. Jesús leyó a Miqueas y encontró en Miqueas 5:2 que decía de la siguiente manera: rodéate ahora de muro, hija de guerreros, los han sitiado, con vara hirieron en la mejilla al juez de Israel. Así que cuando cayó en manos de los romanos, lo hirieron con vara en el rostro, vendado, y le decían, si eres profeta, adivina quién te dio. Jesús leyó también a Zacarías 13:7. Zacarías escribió 450 años antes de Cristo. Y Zacarías dice en Zacarías 13, dice, levántate, oh espada, contra el pastor, contra el hombre compañero mío de ese Jehová, y hiere al pastor, y que se desparramen las ovejas. Y cuando llegó el momento, vino una turba y echó mano a Jesús. Y todos los discípulos saltaron finca, cruzaron patios, cruzaron zanjas y escaparon. Y ya él sabía. Levántate, oh espada, contra el pastor, contra el hombre compañero mío, dice Jehová, y hiere al pastor. Ah, mis amigos y hermanos, la Biblia dice que Jesús, queriendo ellos bajarlo de la cruz a tiempo, porque ya era fin de semana, para asegurarse que estaba muerto, dice la Biblia, le traspasaron el costado. Pero Jesús, al despertar, él esperaba tener una herida, porque en el rollo estaba escrito. Ah, mis amigos y hermanos, con toda esta meditación de esta mañana, nosotros debemos tener un espíritu correcto y adecuado. Para perdonar a nuestros hermanos, no permitir que haya pendiente ninguna cosa contra nadie, porque el que no perdona pone, dicen en inglés, laca, dicen, tiene una laca contra su propia salvación. No puede ser salvo porque la condición es perdóname como yo perdono. O sea, al hacer la oración el mismo individuo pone las condiciones. Toda la inmundicia, mal pensamiento, malos hábitos, condiciones que no responden a la moral cristiana, deben ser abandonados porque aquí se hizo un sacrificio grande. Y el próximo sábado tendremos una ceremonia
que lo que hace es que se hace en memoria de esto. Y debemos meditar y conocer el propósito divino. Así que con toda esta meditación, hermanos, solamente deseo que podamos ser beneficiados con el sacrificio de Cristo que se ha hecho por todo el género humano y por ti y por mí en una forma personal y específica. Que Dios le bendiga.